El asunto que trataremos a continuación es las características y fundamentos de la escritura. A la hora de abordar este tema nos ha surgido alguna pregunta. ¿Hasta qué punto influye la sociedad y la cultura a la hora de normalizar un modelo de redacción? ¿Las convenciones sociales afectan al texto como producto de la escritura? ¿Puede suponer esto un problema a la tarea del traductor? En los próximos minutos intentaremos dar respuesta a estas preguntas. Antes de comparar textos de diferentes lenguas para despejar nuestras incógnitas, trataremos de hacer una breve introducción acerca de la escritura mediante un breve resumen de su historia. Hablaremos del producto de esta forma y de expresión que es el texto, y de los diferentes tipos que podemos encontrar. Nos centraremos en los jurídicos, ya que son los más peculiares que hemos encontrado, debido a que son los que más reflejan las convenciones sociales y forma de percibir al ciudadano en una cultura. La escritura aparece en distintos lugares del mundo, como en Egipto, China y Mesopotamia, en el cuarto milenio antes de Cristo, por la necesidad de registrar las transacciones comerciales. A partir de entonces se conocen diversas culturas en las que también se desarrollan distintas formas de escritura. Los egipcios con su escritura jeroglífica, los sumerios con la escritura cuneiforme, los otomanos, los chinos y los griegos, entre otros. La invención de la escritura marca el final de la prehistoria y el comienzo de la historia, manteniendo su importancia hasta nuestros días. La escritura es un sistema simbólico creado por el ser humano que no es natural de él, como lo es la oralidad, que sirve para representar la lengua oral sobre un soporte físico. ¿Qué es un texto? Un texto es un conjunto de enunciados que constituyen un mensaje, ya sea por el canal oral o el escrito, coherente y ordenado. Es una estructura formada por los signos propios de un sistema de escritura en particular y que conforma una unidad del lenguaje con sentido. Los textos poseen cierta finalidad comunicativa y puede decirse que un texto es comunicativo siempre que cumpla las normas textuales. Los prototipos textuales son conjuntos de textos que reúnen los mismos rasgos comunes. Por ello, para redactar cada prototipo textual, hay que conocer su modelo normativo con sus normas gramaticales y sus convenciones sociales. Hay dos formas de clasificar los textos, según el criterio funcional o según el criterio sociocultural. El descriptivo destaca cualidades de una persona, objeto o realidad. Lo son, por ejemplo, los folletos, las guías, los catálogos, los cuentos. Los textos expositivos son aquellos que analizan y explican fenómenos o conceptos. Lo son, por ejemplo, los manuales, las definiciones y los exámenes. Los argumentativos pretenden convencer de una opinión sobre temas actuales, exponiendo diferentes razones como los discursos, artículos de opinión, editoriales. El siguiente son los textos instructivos, que serían las leyes, las normas o las recetas de cocina. Informan para recomendar o para dar órdenes. Los textos predictivos anticipan y predicen, como los horóscopos, profecías y las partes meteorológicos. Sí. Los textos científicos, aquí arriba, están dirigidos a un público específico con términos académicos o profesionales. Se entiende como texto periodístico aquel que se redacta para ser publicado en medios masivos de comunicación, en especial de tipo impreso. Los textos humanísticos son los textos que se enfocan en todo lo relacionado al conocimiento que concierne al hombre como ser humano. Estos textos se encuentran en ciencias como la historia, antropología, filosofía, geografía, entre otras. Un texto publicitario llama la atención de las personas en tanto potenciales consumidores de un producto o servicio que se quiere promocionar. También es muy común que vaya acompañado de un eslogan o un lema que sirve para fijar una idea mediante la repetición del mismo. En los textos administrativos, la comunicación se realiza entre las dependencias e instituciones públicas y los ciudadanos. En la práctica se habla de textos jurídico-administrativos, así que los llamaremos jurídicos. A continuación hablaremos tanto de los textos jurídicos como de los literarios. Los jurídicos son textos utilizados en el ámbito judicial y legal. Este tipo de texto tiene la característica de usar un lenguaje formal y tecnicismos legales. Además, existe una presencia masiva de nominalización en el uso de los verbos vacíos. Un ejemplo, proceder a la deliberación en lugar de decir directamente deliberar. Y de latinismos, a priori, helenismos, democracia y arabismos, como por ejemplo albacea. Los textos tienen un orden lógico y jerárquico en cuanto a la forma de nombrar autoridades e individuos, leyes y reglamentos. Citan leyes, reglamentos y jurisprudencias como partes integrantes de sí mismos. Además, tienden a la creación de formularios que estandarizan un formato para cada tipo de texto jurídico en particular. Generalmente, las leyes españolas se redactan según la siguiente jerarquía, en orden creciente: capítulo,
en orden creciente. Capítulo puede estar dividido en secciones, título, parte, libro. También se puede encontrar la división en libros, reservada a leyes voluminosas o códigos. En general, para la expresión de los apartados solo se utilizan cifras romanas y las divisiones internas del apartado se presentan con una letra seguida por el signo de cerrar paréntesis. Por lo tanto, un texto normativo español puede estar dividido más a fondo en libros, los libros en 47 títulos, los títulos en capítulos y los capítulos en secciones. Además, las secciones pueden estar divididas en apartados y los apartados en puntos. Aunque la jerarquía para la división de la mayoría de los textos normativos chinos en realidad es mucho menor que la jerarquía de los textos españoles, podemos traducir libro, título, capítulo, sección, apartado y punto. Entre los textos jurídicos, uno de los documentos que mayor número de datos nos puede aportar en la investigación genealógica es el documento de certificado de nacimiento. Es un documento de suma importancia para un individuo y, de hecho, pueden observarse diferencias dependiendo del país de origen. Por ejemplo, podemos establecer una comparación entre los certificados de alemán y los certificados en español. En español, los datos que aparecen son los siguientes, en el orden que se expone. Fecha de nacimiento, fecha del documento, datos del nacido, datos del nacimiento, fecha hora, datos del padre y datos de la madre. Por el contrario, en el caso alemán, como podemos ver aquí, también se hace fecha del documento, luego primero van los datos de la madre, luego el dato del padre, lugar de residencia, etcétera, etcétera, etcétera. En España, el certificado de nacimiento se solicita pidiendo una copia en el registro civil, donde se escribió el nacimiento. Suelen ser formularios que se completan a mano con los datos del hijo, de los padres y de la persona declarante. El lenguaje jurídico presenta problemas de traducción debido a ciertas diferencias que existen entre las convenciones de cada país a la hora de redactar textos jurídicos. La traducción de los textos jurídicos juega un importante papel, ya que el español tiene gran relevancia en los organismos e instituciones. Una de las grandes diferencias que encontramos entre los textos jurídicos escritos en italiano, español-italiano, es el uso de diferentes tiempos verbales. En futuro de indicativo, en presente imperfecto y en futuro de subjuntivo, una forma muy arcaica utilizada hoy en día solo en refranes o, como es el caso, en lenguaje jurídico y eclesiástico. En italiano, el uso del presente de indicativo, normalmente un tiempo asertivo empleado para la presentación de un hecho en un contexto objetivo, aporta a las estructuras sintácticas del discurso jurídico italiano un sentido imperativo. En árabe, uno de los aspectos que más llama la atención en un texto jurídico es la abundancia de repeticiones que tienen el objetivo de limitar las posibles ambigüedades o interpretaciones erróneas, además de ser una forma de dar énfasis al dicho. Otra de las características que destaca en el árabe jurídico es el uso del presente, a diferencia del español, en el que el tiempo que predomina es el futuro. Además, la pasiva está presente en ambos idiomas, al igual que el uso de un léxico especializado. El inglés jurídico se extiende no solo por Gran Bretaña, sino por América del Norte y otros países pertenecientes a la Commonwealth. Se dice que este derecho es más flexible que el continental al poder adaptarse a situaciones nuevas. No obstante, a diferencia del inglés británico, el inglés norteamericano presenta grandes diferencias fonéticas, ortográficas y léxicas con respecto al español. En lo que respecta a la sintaxis, la diferencia es mucho menor. El inglés jurídico americano es una variante del británico, por lo que comparten términos y aunque las bases jurídicas sean parecidas, hay una grandísima diferencia. La presencia de los Estados Unidos con una constitución escrita. Los principales rasgos del inglés jurídico americano son latinismos, como por ejemplo civil death, para adverbios y preposiciones arcaicas, como por ejemplo wherein, con las que consiguen un tono más formal, abundancia de verbos normativos, promise, redundancia expresiva, fit and proper, uso de eufemismos. El vocabulario se divide en simbólico, que representa la realidad, y funcional, que establece relaciones en todas las unidades lingüísticas. La repetición de sufijos or, tecnicismos en el ámbito jurídico, por ejemplo, tort. Diferencias y semejanzas entre los textos jurídicos español y en inglés.
Pues bien, en las semejanzas de los textos españoles e ingleses encontramos una excesiva nominalización, así como subordinación. También se caracterizan por ser textos impersonales con uso de expresiones arcaicas y redundantes. Por tanto, las principales diferencias entre los textos jurídicos españoles y los ingleses son principalmente el uso de las pasivas o de locuciones preposicionales. En español hace un gran uso de las fórmulas estereotipadas y expansiones léxicas, mientras en inglés no utiliza casi partículas anafóricas y tiene una serie de reglas de interpretación particulares. Un ejemplo de las diferencias en los documentos jurídicos españoles y los ingleses son, por ejemplo, los contratos. En los contratos españoles, primero sale el momento en el que entra en vigor el contrato, es decir, desde el instante en el que ambas partes están de acuerdo en ese contrato. Esto no sucede en los contratos ingleses, americanos, donde primero aparece el concepto del contrato en sí. Es una declaración de la intención de adquirir un compromiso. Los certificados de nacimiento procedentes de los Estados Unidos suelen estar expedidos por la Vital Statistics Office y suelen ser documentos con un tamaño de letra muy pequeño y con apartados con una gran cantidad de información insertada en casillas. En el Reino Unido, el formato de los certificados de nacimiento está más estandarizado y la información es más escasa y más concisa. Datos del hijo, datos de los padres y, por último, datos del encargado del registro civil. Al contrario de lo que sucede en Estados Unidos, donde lo que primero se indica es el nombre del médico que asistió en el parto donde se dio a luz al niño. Estas son las principales características léxicas semánticas del discurso jurídico francés. La primera de ellas es el uso frecuente de colocaciones léxicas, múltiples colocaciones entre sustantivos, verbos y adverbios que generan estructuras poco flexibles. Mucha frecuencia de la voz pasiva, un gran uso de construcciones preposicionales que inician la frase, es decir, que se encuentran antes de la oración principal. Como podéis ver aquí, para derogación al artículo. Por lo tanto, en el francés, a diferencia del español, se hace un gran uso de colocaciones léxicas y construcciones que comienzan la frase con alguna preposición. Sin embargo, comparten que pueden admitir voz pasiva, aunque sea más común en francés que en español. Algún ejemplo de término jurídico empleado en francés que se pueden ver a continuación, en el siguiente diapositiva, es IVA, impuesto sobre el valor añadido, que en francés es TVA. Y otros ejemplos en términos institucionales son la ley de mercado hipotecario, que sería loi sur le marché hipotecario. Cuando queremos traducir términos institucionales pertenecientes a un país concreto, tenemos dos opciones: o traducir literalmente o traducir con un inciso explicativo. Lo siguiente que vamos a ver son los textos literarios. Es la expresión del lenguaje verbal escrito que se caracteriza por la presentación de un discurso eminentemente literario con evidentes aspiraciones estéticas. Aunque también posee una parte narrativa, es decir, en la mayoría de los géneros literarios y por lo general, se cuenta una historia estructurada en un planteamiento o un marco, una situación inicial, que sirve para introducir a los personajes. Un nudo, que es una complicación de la acción, que constituye el núcleo de la narración y desenlace, que es la situación final y donde se presentan las consecuencias que se han producido en la acción. Es relevante el uso de conectores temporales, la abundancia de verbos de acción ordenados en un sistema corriente, el predominio de formas verbales en pasado, pretérito perfecto simple o, por ejemplo, el imperfecto indicativo, y el uso del diálogo. En cuanto a su parte poética o literaria, o en el caso de la poesía, su creación exige un uso particular y correcto del lenguaje de la palabra escrita. En sí mismo, un texto con fuertes guiños analógicos y simbólicos que puede pertenecer a un género en particular dependiendo de sus características temáticas, discursivas y de reacción, así como los personajes que son parte de la obra. Generalmente, aunque en algunos casos se trate de historias basadas en hechos reales, la temática literaria es ficción. Esto quiere decir que no todo lo que se dice en él es precisamente cierto o verdadero, sino que es sobre la imaginación e inspiración del autor. A la hora de traducir, no solo debemos de cuidar el contenido, sino que también debemos cuidar las formas, y son precisamente los aspectos ortotipográficos los que plantean la mayor parte de las diferencias. El uso de la puntuación se rige fundamentalmente por las normas, aunque en este tipo de textos el autor cuenta con total libertad de redacción. Como decíamos en la introducción, nos hemos querido centrar en cómo influyen las convenciones sociales en el autor.
A continuación nos pondremos en las perspectivas de un autor español, un inglés, francés y otro japonés. En el caso del inglés, el punto seguido lo mantiene para marcar el final de la oración y no lo coloca al final de una frase exclamativa o interrogativa. En el caso de los dos puntos, mantiene la misma función tanto en español como en inglés, que en español se utiliza para enumeraciones, durante una explicación o para introducir una cita. Sin embargo, desaparece dicha semejanza cuando nos referimos a las cartas. En el caso del inglés, después del encabezamiento se usa una coma. Y en el caso de español, ponemos, sin embargo, dos puntos. Otra diferencia se encuentra en el uso de las comas en la numeración. En español, entre el penúltimo y el último término se emplea la conjunción y, no una coma. En el caso del inglés, se emplea tanto la coma como el i, como podéis ver por aquí. Eso es, aquí. Coma e i. Sin embargo, si esto se produce en español, sería considerado una falta muy grave. La principal diferencia se encuentra en las marcas de interrogación y de negación, ya que en inglés solamente se emplea la última, nuestra última partícula de interrogación, y en español empleamos ambas. En la puntuación de los diálogos en inglés se usan las comillas, mientras que en castellano utilizamos el guión largo. En el caso de la cursiva, en inglés se utiliza para dar énfasis a cierta palabra y en español utilizamos otras estrategias para enfatizar. El uso de la letra mayúscula no siempre coincide en inglés y español como por ejemplo los gentilicios. También otro ejemplo son los meses del año, los días de la semana, los títulos de obras literarias, etc. Pero, ¿y qué pasaría con el escritor francés? Como norma general, el español emplea la mayúscula inicial en sustantivos y adjetivos. En francés solo se escribe la primera palabra en mayúscula, que suele ser un sustantivo, como podéis apreciar en la diapositiva. Los gentilicios en la lengua francesa se escriben también en mayúscula inicial, mientras que en español se opta por la minúscula. En el uso de la cursiva es similar en las dos lenguas. Tanto en francés como en español utilizan cursiva para títulos de obras literarias, científicas, musicales, obras de arte. En cuanto al diálogo, como ya hemos visto en español, se emplea el guión largo, pegado a la palabra de la primera línea, mientras que en francés irá el guión largo seguido de un espacio y entonces es cuando aparece la primera palabra. Cuando hablamos de comillas, distinguimos las latinas, las inglesas y las sencillas. En español, las comillas van pegadas a la primera palabra, tal y como ocurría con el guión largo, y en francés es necesario un espacio entre las comillas y la primera palabra. Por último, en cuanto a los paréntesis, su uso coincide tanto en francés como en español como regla general. No obstante, encontramos una principal diferencia, y es que en español podemos escribir paréntesis dentro de otros paréntesis, siempre que no coincidan al principio o al final. En el caso francés no existe ningún tipo de problema si coinciden estos paréntesis. El siguiente idioma que vamos a ver es el japonés en su comparación con el español. En japonés la tradición literaria es distinta de la española. Encontramos relatos llamados monogatari, anécdotas, setsua, memorias, diarios, miki, poesía de corte, cantos y canciones, relatos de viajes, poemas cortos, etcétera, etcétera. La mayor parte de las obras de las formas literarias, como los setsua, uta o haiku, se caracterizan por su sencillez y su brevedad. La brevedad de estas obras se debe al carácter espiritual de la cultura japonesa. Originalmente se utilizaba la literatura como forma de plasmar la conexión intelectual y espiritual de la religión budista con la naturaleza, a veces incluso con un fin moralizador, lo cual requería la mayor brevedad posible. Esto se diferencia de la literatura española porque nuestra tradición literaria, tanto en los cantos como en la poesía y la narrativa, prima en gran parte, sobre todo antes del siglo XX, la larga extensión de las obras y la complejidad, ya sea de la forma o del lenguaje utilizado. Esto no es solo propio de la literatura española, sino que también de la literatura europea en general. Los cantares medievales eran de gran extensión y la novela también era de gran extensión, que se convirtió además en un género literario por excelencia. Obviamente también hay otras extensas y novelas en Japón, pero su tradición y sus orígenes son más sencillos, concretos y sobre todo visuales. En la tradición europea, que tendía a magnificar y a complicar hasta la ostentación, puede observarse una serie de aspectos característicos muy distintos a los de la tradición japonesa. Por ello, podemos establecer también
en los textos literarios una relación entre las convenciones culturales y los textos en cada lengua. El uso de tratamientos de cortesía en japonés es un ejemplo muy claro de una convención cultural y lingüística que se da en todos los contextos orales como escritos en la lengua japonesa y que puede ocasionar alguna que otra dificultad a la hora de traducir. Los tratamientos de cortesía plantean, sin embargo, problemas de traducción al español, porque no hay equivalencias exactas, deben buscarse alternativas más adecuadas. Además, esto afecta a todos los tipos de textos y es una gran diferencia con respecto al español. Nuestra única forma de cortesía es usted y está desapareciendo cada vez más. Por ejemplo, en japonés se añade el sufijo kun cuando alguien se dirige a personas más jóvenes del género masculino y chan cuando se dirigen a mujeres del mismo tipo. De este modo, al traducirlo al español, las partículas kun y chan se omiten, dejando únicamente el nombre de la persona a la que se dirige. Desde el punto de vista cultural, ese sería el equivalente en español, puesto que en nuestra cultura no existen esa clase de partículas de tratamiento. Por otro lado, en caso de que el sufijo fuese san, sí podría mantenerse y traducirse, porque sí existe un equivalente en español, que es señor o señora. Podemos concluir tras realizar una comparación entre textos en distintas lenguas y distintas tipologías que existe una relación entre la cultura y la escritura. Es decir, dependiendo del país y la cultura y la lengua que se ve en él. Los textos escritos en esta lengua serán, por lo tanto, distintos unos de otros. Aspectos como la tipografía, la organización de los textos, la extensión, los datos incluidos o las convenciones de escritura varían según la tradición y la cultura en la que nazca el texto. Por último, cabe destacar que estas diferencias pueden ocasionar, como ya se ha visto, problemas y dificultades a los traductores, ya que no siempre podrán encontrarse los mismos conceptos en la lengua y la cultura meta a los que haya que traducirse y viceversa. Gracias.